Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. A todos, ¿sí me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, este semestre yo estoy dando mucho de inmunología, pero también trabajo en una asociación que trabaja con pacientes de VIH positivo. Estos pacientes tenemos tanto pacientes pediátricos como pacientes adultos. Y lo que voy a presentarles a continuación son algunos estudios de farmacoresistencia a antirretrovirales que hemos encontrado en pacientes pediátricos. Primero, para ubicarnos un poquito todos en la misma página, vamos a ver de forma muy simplificada la estructura del virus del VIH. Este es un virus ARN, es decir, es un retrovirus. Tiene dos cadenas sencillas de ARN, que son las que vemos acá, y además estas cadenas de ARN están acompañadas de tres enzimas de suma importancia. Estas enzimas son la integrasa, la proteasa y la transcriptasa inversa o transcriptasa reversa. Este es un diagrama que tiene el ciclo del virus de forma bastante sencilla, pero nos sirve para los propósitos de esta clase. Lo que quiero que vean acá es que tenemos aquí una partícula viral. Esta partícula viral va a usar como mecanismo de entrada la adhesión a unas partículas que se encuentran en la superficie celular. Estas partículas se conocen como CD4 o receptores CD4. Además de eso, van a haber unos correceptores denominados CCR5 o CXCR4. Ambas moléculas son necesarias para que el virus logre su afianzamiento a la membrana celular y posterior inyección del material genético. Una vez que encuentra estas moléculas, la membrana del virus se va a fusionar con la membrana celular y se va a inyectar el material genético del virus acompañado de estas tres enzimas que les comentaba que son muy importantes. Lo primero que tiene que hacer entonces el material del virus para poder tomar secuestrada a la célula es transformar este ARN viral en ADN. ¿Por qué? Si se quedara como ARN viral sería reconocido como un material extraño a la célula y se degradaría, cortando inmediatamente la infección. Pero entonces entra en juego la primera enzima que les había mencionado, acompaña a este ARN. Esa enzima es la transcriptasa reversa. El objetivo de la transcriptasa reversa es pasar esta hebra de ARN a una hebra de ADN, que se conoce como copy-DNA. Posteriormente a esta primera transcripción de ARN a ADN, sigue siendo una hebra sencilla. Y las hebras de ADN normalmente dentro de las células se encuentran como dobles cadenas, ¿verdad? Entonces se necesita hacer una segunda transcripción para pasar esta hebra sencilla a una doble hebra de ADN. Este ADN entonces viene del ARN viral, pero ya no es ARN, sino es ADN. Estos pasos ocurren en el citoplasma de la célula infectada. Posteriormente entra en juego la segunda enzima importante, que es la integrasa. Como su nombre lo indica, lo que hace la integrasa es integrar este fragmento de ADN en el ADN del genoma de la célula infectada. Aquí lo tenemos en colores. El ADN que provino del ARN viral está en amarillo y el ADN de la célula está en azul. En el momento en que la integrasa integra este fragmento de ADN al genoma de la célula, allí es el punto de no retorno. Aquí ya está infectada la célula y por lo tanto ya está infectado el paciente. Este fragmento de acá se conoce como ADN viral y es muy importante para el diagnóstico temprano en niños que vienen de madres de VIH positivo. Entonces, a partir de este momento, este fragmento de ADN viral se encarga de secuestrar toda la maquinaria de la célula para producir únicamente componentes virales. Es decir, toda la maquinaria metabólica, todos los materiales de la célula ya no se utilizan más para los procesos celulares, sino únicamente para producir componentes virales. De este ADN entonces se va a formar RNA mensajero. Ese RNA mensajero
va a ser traducido en proteínas virales en los ribosomas de la célula, pero las proteínas que se creen van a ser largas cadenas multiproteicas que no son funcionales. Y entra ahí entonces la última enzima importante, que era la proteasa. La proteasa lo que va a hacer es cortar estas grandes proteínas multifuncionales en fragmentos unifuncionales de proteínas virales. Este es el último paso, ocurre dentro de la partícula viral inmadura y es el último paso para crear partículas virales maduras que pueden infectar otras células. Bueno, ¿por qué era importante que viéramos esto? Porque los medicamentos antirretrovirales están desarrollados contra cada uno de estos puntos en el proceso de replicación viral. Los primeros que se crearon fueron los inhibidores de la transcriptasa reversa, es decir, los que actuaban en este punto, que inhibían a la transcriptasa reversa, por lo que el paso de ARN a ADN no se podía dar. Posteriormente se desarrollaron los inhibidores de proteasa, que lo que hacían era que, aunque se produjeran estas cadenas de proteínas, seguían siendo no funcionales porque no había una proteasa que las cortara en proteínas funcionales. Últimamente, en los últimos 5 años, se han desarrollado inhibidores de integrasa que lo que hacen es bloquear la integración del ADN viral en el ADN de la célula, y los inhibidores de entrada que lo que hacen es bloquear este punto para que el virus no pueda integrar su material. Bueno, entonces básicamente estos son los 5 tipos de drogas que se cuentan al momento. Sin embargo, en Guatemala tenemos disponibles únicamente los 3 más activos, que son los inhibidores de la proteasa, inhibidores de la transcriptasa reversa, tanto nucleósidos como nucleósidos. Los inhibidores de entrada y los de integrasa no se utilizan a nivel estatal, se utilizan a nivel privado y del Instituto de Seguridad Social, pero entonces la mayor parte de la población que está infectada con VIH recibe esquemas de tratamiento con estos medicamentos. Ahora bien, debido a esta nomenclatura que tenemos acá, inhibidores de transcriptasa reversa, nucleósidos, no nucleósidos, vamos a hablar un poquito de los mecanismos de acción. Los inhibidores de proteasa, como su nombre indica, van a inhibir a la enzima proteasa. La forma en que lo van a hacer es que se van a unir a los sitios activos de la enzima para evitar que lleve a cabo su función. En el caso de los inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósidos, lo que hacen es engañar a la enzima. Recuerden que la transcriptasa reversa es muy similar a una ADN polimerasa y lo que está haciendo es crear una cadena de ADN. Entonces, para crear esa cadena de ADN necesitan bloques de construcción que son las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina. Lo que hacen estos nucleósidos es hacerse pasar por esas bases nitrogenadas y en el momento en que la transcriptasa reversa incorpora uno de estos a la cadena de ADN que está formando, se corta inmediatamente la transcripción. Por otro lado, tenemos a los no nucleósidos que lo que hacen es unirse al sitio activo de la enzima y evitar su función. Entonces, nos vamos a enfocar básicamente en estos 3. ¿Por qué son tan importantes las resistencias de VIH? ¿Cuántos de ustedes han tenido una infección de la garganta? Todos. ¿Y qué es lo que les dan para curarse la infección de la garganta? Antibióticos. ¿Recuerdan si su médico les mandó a hacer un cultivo de garganta previo a los antibióticos o solo les dio antibióticos? Solo les dio antibióticos. Eso no se debe hacer. ¿Por qué creen ustedes que habría que hacer primero un estudio para ver cómo está la bacteria que está infectando su garganta? Para dar el antibiótico correcto, exactamente. Porque tenemos penicilina que fue desarrollada en los años 40, por lo tanto tenemos 80 años, aproximadamente 72 años, de estar usando penicilina. Los microorganismos mutan, por lo tanto crean resistencias. Lo mismo ocurre con el virus del VIH. El problema acá es que se trata de un virus, un retrovirus, y eso tiene graves
la epidemia habría disminuido. De lo que ustedes han visto en las noticias, ¿ha disminuido la epidemia? No. A pesar de que se cuentan con drogas antirretrovirales. La razón, una de las razones, es la creación de resistencias a estas drogas. Entonces, no todo el panorama es negro. En general, las personas que tienen antirretrovirales, si los toman adecuadamente, son adherentes a su tratamiento, pueden llevar una vida bastante normal, que ahora se considera con un manejo adecuado que una infección por VIH es realmente una enfermedad crónica que permite a la persona llevar una vida, incluso una mejor calidad de vida que un enfermo renal crónico o un paciente con diabetes no controlada. Sin embargo, aún nos enfrentamos a los problemas de resistencia. Bueno, existen entonces, como ya les había dicho, bastantes antirretrovirales que se han producido en estos años y aún hay estudios para crear nuevos antirretrovirales, pero los que tenemos ahora están dirigidos únicamente contra estos tipos de acá. Ahora, lo que les decía de las implicaciones de que el virus sea un retrovirus. Esta enzima, la transcriptasa reversa, es una polimerasa, pero no tiene las funciones, todas las funciones que tienen las DNA polimerasas, que se conocen como funciones de proofreading, que lo que hacen es detectar errores y corregirlos. En el caso de la transcriptasa reversa, la pobre comete errores y si fuera empleada nuestra, seguramente la habríamos despedido porque comete un error, porque eran 10.000 pares de bases que transcriben. Y si tomamos en cuenta que el genoma del virus tiene 10.000 pares de bases, resulta que por cada nueva hebra de ARN para un genoma de VIH se está produciendo al menos una mutación. Eso quiere decir que la enzima produce un error en cada replicación del genoma viral. Uno pensaría que esas mutaciones deben ser dañinas para el virus. Algunas son, pero otras lo que confieren es resistencia a retrovirales. Entonces, el virus en un paciente infectado sin tratamiento se replica de 10 a la 9 a 10 a la 10 veces. Entonces, imaginan ustedes la cantidad de mutaciones que se están presentando, son 10 a la 9 a 10 a la 10 mutaciones en un día. Eso quiere decir que un paciente no va a tener una sola cepa infectándolo, sino que van a haber muchas cuasi especies. Y esas cuasi especies, algunas de ellas pueden presentar mutaciones que confieren resistencia a los antirretrovirales. Esta imagen nos ejemplifica cuál es el mecanismo de creación de resistencia. En ausencia de antirretrovirales, naturalmente por la replicación de la transcriptasa inversa se van a producir mutaciones. Pero en presencia de las drogas lo que van a hacer es que van a bloquear la replicación de las variantes susceptibles, pero van a dejar el camino libre para la replicación de las variantes resistentes. Entonces, esta presión selectiva se favorece si el paciente no se toma adecuadamente los medicamentos, es decir, no se los toma todos, no se los toma a la misma hora y, por ejemplo, se salta algunos días sin medicamentos. Eso lo que hace es favorecer la replicación de estas variantes resistentes. Llega un momento en que la variante que predomina en la situación del paciente es la resistente. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Ustedes probablemente han escuchado que el tratamiento de VIH es un cóctel de medicamentos. Realmente es un cóctel. No se da únicamente un medicamento porque lo que se trata es atacar al virus en diferentes puntos del ciclo de replicación para disminuir al máximo el número de partículas virales que se están produciendo. Entonces se denomina que es un cóctel de medicamentos porque el paciente tiene que tomar pastillas que son inhibidores de proteasa, pastillas que son inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos y los inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos. Si el paciente entonces es inadherente en su tratamiento, puede crear variantes resistentes a cualquiera de esos tipos de medicamentos. ¿Qué sucede entonces? Si el paciente interrumpe el tratamiento totalmente, las variantes salvajes
entonces, si el paciente, digamos que suspende su tratamiento por 2 meses, al hacerle un análisis, aparentemente todo el virus que está circulando en este paciente sería susceptible a las drogas, pero eso es un engaño. Porque las variantes resistentes no se pierden, simplemente en proporción a las variantes sensibles disminuyen mucho. Entonces es como que se escondieran. Los análisis de laboratorio no pueden detectar concentraciones muy pequeñas de estas variantes, solo concentraciones que pasen del 20% de la población del virus circulante. Entonces, estas minorías resistentes, en el momento en que el paciente vuelva a recibir medicamentos, no se le dan los medicamentos adecuados para volver a salir. Lo que va a afectar al paciente porque no bastando que hablar su infección, las partículas virales en área de circulación van a aumentar, van a atacar a sus defensas y el paciente va a tener un decaimiento general en su salud que puede llevar incluso a la muerte. Bueno, esta está por ahí. Entonces, actualmente se consideran que hay mutaciones para básicamente todos los antirretrovirales que se utilizan al momento. Para los inhibidores nucleócidos de la transferasa reversa se han identificado al menos 24 importantes que confieren resistencia a estos medicamentos, 19 a los no nucleócidos y 40 a los inhibidores de la proteasa. Ya se han identificado mutaciones que confieren resistencia a los inhibidores de litigasa y a los inhibidores de TRAB. Pero vamos a avanzar en esto por lo que les decía que son los que tenemos dominio. Estos cuadros de acá es solo para demostrarles. En esta columna tenemos a los medicamentos y acá tenemos todas las mutaciones que se han identificado que tienen resistencia a estos medicamentos. Entonces, como pueden ver, hay cantidad de mutaciones que pueden afectar la actividad de estos medicamentos. ¿Cómo se interpretan estas mutaciones? Bueno, si ven acá, hay unas letras y unos números. ¿A alguien se le ocurre qué pueden ser estas letras? 5 puntos netos de cualquier curso para ¿qué pueden ser estas letras? Hijos de... No, pero el programa está acá. ¿Qué dijeron? Aminoácidos. Estos son aminoácidos. Entonces los que están en gris son el aminoácido de las cepas de wild. El número corresponde al color donde ocurre el estudiante. Y los que están en las columnas abajo de estos son por los que pueden mutar. Entonces esa era la gráfica que estaba perdida. Bueno, entonces tenemos un número de hasta 3 cifras que corresponde al color donde ocurre la mutación, una letra al final que corresponde al aminoácido por el que se mutó y una letra al inicio que corresponde al aminoácido original. Es decir, que ustedes al ver estas nomenclaturas saben que en el codón 184 ocurre una mutación de metionina a valina. Esa es una nomenclatura ya estandarizada a nivel mundial y es la forma que se utiliza para identificar mutaciones. Ahora bien, ¿cómo detectamos estas mutaciones? Volviendo a su infección de garganta, cuando vamos a un laboratorio y solicitamos un archivo de garganta con sensibilidad, lo que se hace es que, claro, tienen que aislar la bacteria de su garganta, que generalmente un estreptococcus biógenes. Se va a cultivar en una sangre y se va a poner en contacto con diferentes concentraciones de antibióticos. Si es sensible, se comporta como sensible, si es resistente y su médico no le debería dar antibióticos. Si es resistente, no le va a hacer nada a la bacteria. En el caso de las resistencias a antirretrovirales, hay 2 métodos. Uno es muy similar al que les describí, solo que es con antirretrovirales. Ese método se denomina fenotipaje o de VIH. Lo que se hace es hacer un cultivo viral y luego colocar ese virus en diferentes concentraciones de los antirretrovirales.
¿Cuáles son las desventajas de eso? Que se está trabajando con cultivos puros de VIH en grandes cantidades, se está trabajando con cultivos celulares, porque los virus, ustedes saben, no se replican a menos que estén importando una célula, y entonces eso conlleva aspectos de bioseguridad y también de infraestructura especializada para evitar la contaminación de los celulares. Lo que les quiero decir es que para fines prácticos de manejo clínico de un paciente, esto no es aplicable. Se utiliza a nivel mundial, a nivel de investigación, para las drogas, y hay un único laboratorio a nivel mundial que lo ofrece de forma comercial. Lo que más se utiliza es el genotipaje. Esto que ustedes ven aquí es una secuencia del material genético del virus. Y entonces, la técnica de genotipaje, que es la que aplicamos en este estudio, nos permite ver cuál es la secuencia exacta de dos genes del virus. Dos fracciones de dos genes del virus. Dos de estas fracciones se identifican dos segmentos de la proteasa y dos segmentos de la transcriptasa reversa. En resumen, la técnica está aplicada acá. A partir de una muestra de plasma del paciente, se extrae la ARN viral, se hace una primera identificación por PCR utilizando la transcriptasa reversa. En este caso se conoce como RT-PCR, pero es de real time, que es la transcriptasa reversa. Después de esta amplificación se hace una segunda amplificación donde se marcan todas las bases nitrogenadas y posteriormente a este marcaje se hace una secuenciación. A partir de esta secuencia se pueden obtener entonces, al compararla con la secuencia del virus salvaje, las mutaciones, y por medio de la identificación de estas mutaciones, auxiliados con una base de datos internacional que es mantenida por la Universidad de Stanford, se puede determinar si el paciente porta virus resistentes o susceptibles a una droga en particular. Esta es la base de datos mantenida por la Universidad de Stanford, es bastante actualizada y de acceso libre, y lo que nos permite es identificar, ya sea a partir de mutaciones individuales o toda la secuencia que tenemos, si hay mutaciones o no para una enfermedad en particular. El reporte que obtenemos de este sistema es de la siguiente forma: tenemos las drogas en una columna y luego la interpretación puede ir desde susceptible, pasando por bajo nivel de resistencia, por resistencia intermedia, hasta alto nivel de resistencia. Además de esto, obtenemos las siguientes tablas, donde podemos ver los antivirales en esta fila y las mutaciones en esta columna, y estos números de acá. Estos números son un score que se le asigna a cada una de las mutaciones respecto al antirretroviral para ayudar al médico, principalmente en pacientes multitratados, para ver si hay medicamentos que, aunque no sean 100% efectivos, todavía tengan antirretrovirales. Como les dije, no tenemos todos los medicamentos disponibles en el país, entonces estas tablas son particularmente útiles cuando un paciente ya se le ha tratado por 4 o 5 esquemas y es necesario reciclar medicamentos que todavía sean efectivos para él. Se asume que cualquier cosa que esté abajo de 40% todavía funciona, todavía tendríamos 30% de posibilidad. Entonces, por ejemplo, el Favirex, ya no se puede dar porque es 100% resistente. Pero tenemos aquí a Bacavir, no van a faltar. Tenemos a ZT que tiene 37, eso quiere decir que todavía hay más de un 60% de efectividad del antirretroviral. Esto permite entonces hacer esquemas personalizados para pacientes multitratados y destacados. Y esto era la iniciación de la práctica. Ahora imagínense la práctica. Ahora vamos a hablar directamente de los resultados que les voy a presentar. Gracias al apoyo del Instituto de Salud Carlos III, desde el año 2010 se cuenta con esta tecnología en Guatemala y se pueden realizar genotipos para todos los pacientes que lo requieran en todo el país. Lo que les voy a presentar son únicamente los resultados de niños infectados con VIH que han recibido tratamiento, algunos de ellos hasta por más de 10 años, que provienen de prácticamente todas las regiones del país. Esto abarca un periodo del 2010 hasta finales del 2011 y las muestras provienen
El promedio de edad es de 6.7 años, van desde los 0 hasta los 17 años, el 56.9% fueron niñas. Y lo triste de esto es que el 93% de estos pacientes, es decir, son unos 94 pacientes, ya tenían fallo, es decir, ya se les había dado tratamiento y no respondían a este tratamiento. Entonces, de hecho, esa fue la razón para hacer este estudio. De estos pacientes, hasta casi el 75% tuvo más de un esquema de tratamiento. Entonces, imaginen ustedes estos cócteles que son bastante fuertes y además hay que estárselos cambiando niños porque no funcionan. Si se siguen cambiando a ciegas, están causando probablemente más problemas también que el beneficio no se le da. Por eso debe hacerse una prueba de resistencia antes de cambiar el tratamiento. Algo muy importante es que hay diferentes tipos de virus circulando en el mundo, pero el 100% de estas muestras tenían el tipo B, que es el más común en Norteamérica, en Guatemala y en Europa. Eso es muy bueno porque la mayoría de los estudios de drogas se hacen con el tipo B. Si tuviéramos un subtipo raro, seríamos muy mal, porque entonces no habría drogas específicamente dirigidas para ellos. Bueno, entonces, continuando con los resultados, de estas muestras, el 88.5% presentaron resistencia a algún medicamento, lo cual es bastante preocupante. Podemos ver aquí que la mayor resistencia se presentó a los inhibidores de transferasa reversa nucleósidos, seguido por los no nucleósidos, y en menor porcentaje a los inhibidores de proteasa. Y esto les quiero explicar que los esquemas de tratamiento de entrada incluyen únicamente estos medicamentos. Hasta aquí son esquemas de rescate que incluyen los inhibidores de proteasa, y de ahí probablemente por eso tenemos una menor concentración de estas situaciones. Esto es por medicamentos. Vemos que los mayores porcentajes fueron desarrollados contra la vitamina, contra el Favirenz y Nevirapina. Y si lo vemos por tipo de medicamento, volvemos a ver lo mismo. Tenemos contra la albumina, que es un inhibidor nucleósido de la transferasa reversa, y luego los siguientes dos inhibidores son el Favirenz y la Nevirapina, que son inhibidores no nucleósidos de la transferasa reversa. Los inhibidores de proteasa, ya les había dicho, es donde tenemos menor concentración. Las mutaciones que más se encontraron fueron estas de acá. Algunos pacientes presentaban, de algunas de estas mutaciones se presentaban casi la mitad de los pacientes. Y lo más importante de todo esto es que es indispensable contar con estas pruebas para poder manejar adecuadamente a los pacientes. Otra preocupación es que como el país ya tiene 10 años y está usando antirretrovirales, que hay cepas de VIH circulando en la población que ya son resistentes. Entonces, un paciente, una persona, puede infectarse con un virus ya resistente. Lo recomendado a nivel internacional es que cuando un paciente es detectado con VIH, previo a realizar el tratamiento también habría que tener una prueba de genotipo para empezar con el tratamiento adecuado, ya que se corre el riesgo de que el paciente tenga una cepa ya resistente a antirretrovirales. Y finalmente, solo preguntas muy chiquitas, pero solo quiero mostrarles a todas las personas que están involucradas en este esfuerzo y agradecerles su atención. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.